El nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer la palabra de Dios nos hacía meditar sobre la intervención del ángel Gabriel ante Zacarías, el futuro padre de San Juan Bautista, marido de Santa Isabel. Después de decirle el ángel que su mujer iba a quedar embarazada a pesar de ser mayor y estéril, Zacarías interrogó al ángel pidiéndole una prueba. ¿Cómo estaré seguro de eso? Y aquella duda, aquella falta de fe, le supuso a Zacarías permanecer mudo los 9 meses del embarazo de su esposa. Zacarías pregunta y pide una prueba. Hoy meditamos sobre la misión del ángel Gabriel ante la Santísima Virgen y vemos que también ella hace una pregunta, pero no es una pregunta pidiendo una prueba, poniendo en duda la capacidad de Dios, sino es la pregunta por el cómo. ¿Cómo será eso? Que entre otras cosas servía para estar segura de que venía de Dios aquel ángel y no era del demonio. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a pedir que hagas algo malo. Y el demonio es capaz de liarte y de hacerte creer que el fin justifica los medios y que si el fin es bueno, puedes usar los medios que sean. Pero de eso ya hablé ayer en la homilía y otras veces. Hoy quiero fijarme, meditando sobre este texto tan importante, el de la encarnación del Señor, quiero fijarme en la respuesta que da la Virgen una vez aclarado ese principio moral fundamental. El fin no justifica los medios. La Virgen le dice al ángel Gabriel: aquí está la esclava. La esclava. María no era una esclava, era una mujer libre. Posiblemente en Israel existían los esclavos porque era una provincia de Roma y la esclavitud era un elemento estructural del Imperio Romano. En su casa no había esclavos, ella no era esclava y sin embargo se llama a sí misma esclava. Es decir, la Virgen sabe lo que es un esclavo. Repito, posiblemente en Israel lo sabía, si no en su familia o en su casa han oído hablar de ellos, o en alguna vez los han visto, quizá con los señores romanos. Bueno, ella sabe lo que es una esclava. Y se define a sí misma como la esclava del Señor, ciertamente, no de su marido o de su futuro marido, San José. Es una esclava, se define a sí misma como una esclava. Sabe a lo que se refiere, sabe lo que significa. El esclavo era alguien que no tenía prácticamente ningún derecho. Es verdad que dentro de la evolución del Imperio Romano fue adquiriendo algún tipo de derecho, poco, pero algún tipo de derecho fue adquiriendo.
pero era alguien que no tenía derechos. Hay un salmo que dice, mostrando la actitud que debe tener el esclavo, pero referida a Dios, como están los ojos del esclavo fijos en las manos de su señor, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Por tanto, ya en el Antiguo Testamento está hablando de la actitud del esclavo, haciéndola propia, pero referida al Señor. Una característica del esclavo es que no hace preguntas, no puede hacer preguntas. La señora a su esclava le dice, vísteme, o lávame, o vete a cocinar, y lo hace. No puede preguntar, ¿y por qué? Vamos a ver por qué. ¿Y por qué me pides esto ahora? Que yo estoy ocupada. No, es una esclava, es un esclavo. Vete a trabajar y lo hace. Y además en aquella época, si se negaba, seguro que había durísimos castigos como prueba de que él no podía, ese esclavo no podía rechazar las órdenes del Señor. ¿Qué significa esto en ese contexto en que se produce esta definición que la Virgen hace de sí misma? Porque el contexto es aceptar quedarse embarazada sin haberse desposado definitivamente con José, sin haber vivido junto a él, y por lo tanto que sus padres y San José estuvieran seguros de que el niño que iba a venir no era de San José, y por lo tanto a ver de quién era. De hecho, San José, cuando se entera, dice el Evangelio que, como era bueno, decide repudiarla privadamente, en secreto, para que no sufriera el castigo de las adúlteras, que era morir apedreada. Todo esto lo sabe la Virgen. O sea, ella no es una ingenua que le dice a Dios a través del ángel Gabriel, aquí estoy, y va a ser todo maravilloso, la madre del Mesías. Bueno, madre mía, esto es más que si me tocara la lotería. Bueno, esto va a ser fantástico. Voy a tener criados, palacios, dinero, joyas. Ella sabe que corre riesgo de muerte y de deshonor. Y lo acepta. Y lo acepta asumiendo la actitud del esclavo. No voy a hacer preguntas. Acepto lo que me manden, no voy a hacer preguntas. Bueno, yo creo que esto es para nosotros, católicos, y de una forma especial, aquellos que queremos a la Virgen, que yo creo que debería de quererla cualquier católico, porque si alguno no la quiere, quizá es porque no haya tenido la fortuna de tener una buena madre, y entonces no sabe lo que es tener una buena madre. Pero los que somos hijos de buena madre, amamos a la Virgen, porque si nuestra madre buena nos quería, cuánto más la Virgen, que es la Madre del Cielo. Así que los católicos que somos hijos de buena madre, amamos a la Virgen. El que no ama a la Virgen, quizá, no lo sé, no lo puedo afirmar, es porque no sea hijo de buena madre. Allá él, con su conciencia y con su historia. Los que hemos tenido una buena madre, amamos a la Virgen. Pero si amamos a la Virgen, tenemos que imitar a la Virgen. No podemos decir simplemente que queremos a María y no intentar ser como ella. Por ejemplo, en este punto esencial, no hacer preguntas. Asume tu relación con Dios como la asumió María. Aquí está la esclava. No tengo preguntas que hacer. Dime lo que quieres que haga. Señor, voy a hacer tu divina voluntad. Soy tu esclava, soy tu esclavo. Dime lo que quieres que haga. Y eso no es solamente en los momentos en que quizá una intervención de Dios te está diciendo esto o aquello. No. Eso tienes que ponerlo en práctica cuando en tu vida suceden cosas dolorosas que no entiendes y que no comprendes por qué Dios las permite, y que tienes el deseo, incluso la necesidad imperiosa de preguntar el por qué.
¿por qué? ¿Qué significa esa pregunta? Es verdad que Cristo se la hace al Padre en la cruz, pero era Cristo. ¿Qué significa la pregunta del por qué? Es decir, ¿cómo te atreves a hacer esa pregunta? Porque hacerle esa pregunta a Dios implica que le estás exigiendo a Dios que te dé razones de su comportamiento y de sus actos. ¿Quién eres tú para exigirle a Dios que te dé explicaciones? Exigirle a Dios que te dé explicaciones implica, aunque no seas consciente de ello, que te estás poniendo por lo menos a la altura de Dios o incluso por encima de Dios, como el Señor le pide explicaciones al empleado cuando ve que ha hecho algo que él no entiende o que está obviamente mal hecho. ¿Por qué has hecho esto? Imitar a María, amar a María, ser hijos de tan buena madre, implica aceptar el misterio de Dios, aceptar el no entender, aceptar incluso el decirle al Señor, me gustaría preguntarte el por qué, pero no lo voy a hacer, Señor. Solo te pido que me ayudes a aceptar lo que no entiendo, tanto si esto procede de tu voluntad porque lo quieres, como si procede de tu voluntad porque lo permites. Señor, ayúdame a aceptar tu divina voluntad. Y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que quiero decir es que es posible que a alguna persona le sorprenda que haya leído este fragmento del Evangelio de San Juan, los 18 primeros versículos del primer capítulo de ese Evangelio, el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchos países donde la solemnidad de la Epifanía, que es el día 6 de enero, no se celebra el 6 de enero, sino que se pasa al domingo. Por lo tanto, hay muchos países en los cuales el Evangelio que se proclamará este domingo no es el que toca, segundo domingo del tiempo de Navidad, sino el Evangelio del día de Epifanía. Quiero aclararlo porque quizá alguno después diga, pero usted ha leído un Evangelio diferente del que leyeron en mi parroquia. Eso se debe, repito, a que hay países
donde la Epifanía no es día festivo, no es día de fiesta, por lo tanto la gente tiene que ir a trabajar, y la conferencia episcopal de esos países ha decidido pasar la Epifanía al domingo. Aclarado esto, quiero comentar algo sobre este texto. Estamos ante el prólogo del Evangelio de San Juan. Para mí es uno de los textos más tristes de todo el Evangelio. Por lo menos a la altura de la muerte de nuestro Señor y de la negación que hicieron de él los apóstoles, sobre todo San Pedro en casa de Caifás. ¿Qué dice San Juan como testigo y como creyente? ¿Qué dice? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y esto es una tragedia. Pensemos en el pueblo judío, toda la vida esperando el Mesías. Llega el Mesías, no le reconocen y le crucifican. Es una tragedia. Y siguen esperando al Mesías. ¿Por qué? Pues porque creen que ese Mesías no es Jesucristo, sino que es uno que aún está por llegar y que conducirá al pueblo de Israel a la plenitud de su poder político, religioso, etc. Es una tragedia. Pero creo que nos equivocamos si consideramos que esto hace referencia solo al pueblo de Israel. Los suyos hoy somos nosotros. Vino a los suyos. Nosotros somos los suyos hoy. ¿Le recibimos? ¿O se cumple de nuevo esta constatación que hizo San Juan, en aquel caso referida ciertamente a los judíos, pero que hoy se puede cumplir en nosotros? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Hace unos días el cardenal Miller, que fue prefecto del Dicasterio de Doctrina de la Fe y fue el que el Papa Benedicto encargó de que cuidase la publicación de su obra íntegra, de todos sus escritos, decía en un mensaje de Navidad que era terrible que un importantísimo teólogo alemán, asesor de la Conferencia Episcopal de ese país, dijera que no podía creer en la encarnación de nuestro Señor. Le parecía ridículo pensar que Dios se había hecho hombre. No decía que no creyera en Dios, decía que le parecía absurdo y ridículo y una prueba de la soberbia humana pensar que el Todopoderoso que ha creado el universo se hiciera hombre. Era decía él, poner al hombre en el centro de todo y pensar que somos tan importantes que Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Negaba, por lo tanto, la encarnación, negaba, por lo tanto, la redención y, como consecuencia, negaba la divinidad de Jesucristo. Jesucristo fue un personaje importante, en fin, alguien que tenía una importancia moral, un mensaje importante, pero al fin un hombre. Con lo cual, evidentemente, las enseñanzas de ese hombre, Jesús, son enseñanzas humanas, algunas de las cuales tendrán vigencia, valor de pasados 2000 años, y otras son pasajeras porque son enseñanzas humanas ligadas a una cultura concreta y a un momento concreto de la historia. ¿Cuántos hay así? Decía el cardenal Miller, y no pasa nada, señores, no lo decía con estas palabras, decía, y sus obispos no intervienen, y no pasa nada. Asesor de la Conferencia Episcopal Alemana, teólogo influyente, profesor de teología moral, dice que no cree en la encarnación y aquí no pasa nada. A nadie se le mueve ni un pelo de la cabeza. No pasa nada. ¿Cuántos hay así? Que lo dicen, quizá menos. Que lo piensan, muchos. ¿Y cuál es la causa? La dice también San Juan en el texto de hoy. Voy a volver a leerlo. Dice, el Verbo
era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque era la luz. Es decir, porque el mensaje incomodaba. A aquellos judíos les incomodaba el mensaje de que Dios se hubiera hecho hombre, porque para ellos Dios era tan elevado que no podían ni siquiera decir su nombre. Usaban sinónimos, dado que decir el nombre de Dios lo consideraban una blasfemia. Era realmente el omnipotente, el lejano, aunque también reconocían que ese omnipotente era misericordioso, pero no al nivel de hacerse hombre. Pensaban que eso era algo propio de los paganos, cuyos dioses se hacían hombres para a veces secuestrar a una hermosa mujer, o tenían relaciones con mujeres y así daban a luz esas mujeres a semidioses. La mitología pagana está llena de ejemplos así. Para los judíos, la luz, que es Cristo, era, lo dirá San Pablo, una locura. Para los griegos, dice San Pablo, la muerte de Cristo en la cruz era un escándalo. Y sin embargo ocurrió. ¿Y por qué no podía ocurrir? Cuando el ángel Gabriel se aparece a la Santísima Virgen y ella, después del interrogatorio sobre los medios para llegar al fin, le dice, aquí está la esclava del Señor, el ángel Gabriel termina diciendo, para Dios no hay nada imposible. ¿O es que vamos a ser nosotros, pequeños gusanitos de Jacob, diminutas criaturas en el contexto del universo casi infinito, vamos a ser nosotros quienes vamos a decirle a Dios lo que puede y no puede hacer? Lo que hay que hacer es creer en Cristo por las pruebas que Cristo dio, su enseñanza, sus milagros, su muerte, como ocurrió, y su resurrección. Creer en Cristo. Y una vez que creemos en Cristo, caer de rodillas, precisamente por el mismo motivo por el cual los otros no creen posible la encarnación. Porque si la encarnación se ha producido, es para vivir eternamente de rodillas ante Dios. Si te parece sorprendente e imposible que Dios se haya hecho hombre, ¿qué te tiene que parecer? Si de verdad se ha hecho hombre, si de verdad ha muerto para salvarnos a los hombres, si de verdad ha resucitado para abrirnos las puertas del cielo, ¿qué te tiene que parecer? Un acto de amor tan infinito como es infinito Dios. El infinito poder es también el infinito amor. Y delante de eso, de rodillas, agradecimiento. Pero ¿cuál es la causa de que esto no se acepte? ¿Es un problema de concepción filosófica? Creo que se desbarata con esto que acabo de decir. Si Dios existe y lo puede todo, ¿por qué no va a poder hacer eso? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que puede y no puede hacer? Hasta ahí hemos llegado. Eso sí que es soberbia. El problema no es ese. Esa es la retórica, la excusa. El problema no es ese. El problema verdadero es la luz. La luz. En periodismo se dice, cuando llega alguien con malas noticias, hay que matar al mensajero. Eso fue lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo. Hoy ya no pueden crucificar a Jesucristo porque ya le crucificaron y resucitó. ¿Cómo crucifican de nuevo a Jesucristo? Diciendo, no existió, es un mito. Diciendo, bueno, existió, pero es solo un hombre, nada de Dios, eso es imposible, eso es absurdo, eso es irracional, es un hombre y por lo tanto sus enseñanzas son enseñanzas humanas que podemos aceptar en todo o en parte, pero nunca son enseñanzas divinas. Es la nueva crucifixión a Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo dice también
el evangelista en el prólogo. Después de haber dicho, vino a su casa y los suyos no lo recibieron, añade, pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y el Verbo, sigue diciendo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que tenemos que hacer es aceptar que el amor lo puede todo. Si Dios es amor, ¿por qué no va a poder amar hasta el extremo? Lo dice también el Evangelio, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Los santos, cuando contemplan la encarnación, la crucifixión, la Eucaristía, dicen que eso es una locura de amor. Porque solamente un Dios tan todopoderoso como todo amoroso, solamente un Dios podía llegar hasta ese extremo por unas criaturas en el fondo insignificantes como somos nosotros, aunque hayamos sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es el Todopoderoso y es el Todo Amoroso, lo que nosotros debemos hacer es convertirnos en los todo agradecidos, de rodillas ante el misterio del amor de Dios, ante la grandeza del amor de Dios, y aceptar con humildad las enseñanzas que ese Dios todopoderoso y amoroso, esa luz plena, esa sabiduría infinita nos ha traído. Aceptarla cuando la entendemos. Es fácil. Aceptarla cuando no la entendemos. Aceptarla cuando nos conviene. Aceptarla cuando no nos conviene. Aceptarla cuando no nos cuesta. Y aceptarla, sobre todo con sus enseñanzas morales, cuando es difícil. Vino a los suyos, que somos nosotros. Vino a los suyos.